Guatemala hay muchas verdades oficiales, pero pocas preguntas incómodas. Esto es Contrasentido, un espacio para analizar política, derecho y poder, sin consignas, sin propaganda y sin miedo. Con Tomás Krillman y Jordán Rodas cuestionamos lo obvio y decimos lo que otros prefieren callar. Un gusto nuevamente poder estar conversando con vos, Jordán. Un saludo, un abrazo fraterno a la distancia. ¿Cómo te encontrás el día de hoy? Hola Tomás, muchas gracias, me encuentro bien, con salud, con optimismo, con mucha alegría de conversar con tu persona y abordar temas de realidad nacional que son importantes que no se dejen de hablar con toda sinceridad. No somos los dueños de la verdad, ni tu persona ni yo, pero que la población tenga otros criterios para ir formando el propio. Digamos que a mí me interesaría o me gustaría que buscáramos hablarlo en los términos más sencillos y digeribles para que la gente se interese un poco más de qué es la Corte de Constitucionalidad, cómo se eligen o más bien se nombran los magistrados a la Corte y la importancia que tiene en el país, en la vida política, en la vida electoral, ¿verdad? Y también en el quehacer diario, porque muchas causas, muchos casos se llegan se paran decidiendo en la Corte de Constitucionalidad o en las cámaras de amparo que tienen que ver con todo el andamiaje jurídico y legal. Y me aprecio mucho valoro tu percepción, Jordán, tu opinión, porque creo que además de ser abogado, has estado en el quehacer público, fuiste procurador de los derechos humanos, fuiste candidato, para mí ganaste la elección a la rectoría de la Universidad de San Carlos, entonces puedes comentar desde tu experiencia viva todos los aspectos jurídicos y legales y también políticos, ¿verdad? Hoy en el exilio, no sé qué opinión te merece, ¿verdad? Bueno, así es, Tomás, efectivamente, pues tengo una trayectoria. Yo digo, soy modelo 68, nací en ese año, tengo 57 años, si no hago malas cuentas. Y bueno, todas estas canas ya peino, pues da cierta experiencia, cierto conocimiento. Aparte, pues soy profesor titular de Derecho Constitucional en el CUNOC, en Quetzaltenango. Y yo a mis alumnos les digo que es muy fácil, no memorizarse, pero por asociación saber cómo se integra la Corte de Constitucionalidad, que es el principal guardián de la Carta Magna de la Constitución Política de la República. Y se integra por 5 titulares, magistrados y 5 suplentes. ¿Y cuál es la fórmula más fácil para que nos quedemos con ella? Uno por cada organismo, uno por el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, 2 por el Legislativo, el Congreso de la República, con una mayoría simple, 3 el organismo judicial a partir de la Corte Suprema de Justicia, 4 por la asamblea de la cual van a formar parte los estudiantes, o sea, la asamblea de Colegio de Abogados y Notarios, donde están incluidos también otras ramas profesionales afines, y el quinto es por la máxima autoridad de nuestra casa de estudios, la única universidad pública, la Universidad de San Carlos, quien designa un titular y un suplente. Esa es la conformación, 5 titulares, 5 suplentes, generalmente conforman los 5 titulares. Hay casos como las inconstitucionalidades en que se integra esta Corte por 7, pero en términos generales eso es la importancia que casi todos los procesos de quehacer jurídico nacional van y terminan en la Corte de Constitucionalidad, que algunos le llaman la Corte Celestial, pero no, está compuesta por mujeres y hombres profesionales del derecho que se equivocan como todo ser humano. ¿Es equivocado pensar que tiene una tendencia política la Corte de Constitucionalidad, Jordán? No, no es equivocado, es real, es decir, no son robots, no son 10 robots sin su formación ideológica, cada uno tiene su formación ideológica, a cada quien le late el corazón, unos más a la izquierda, otros en el centro y otros quizás un poquito a la derecha. Decir que hay personas que no tienen ideología es mentir. La ideología, en pocas palabras, Tomás, es la concepción que tenemos sobre el papel del Estado en una sociedad. Más Estado, menos Estado, qué impuestos se pagan más, qué impuestos se pagan menos. Ahí hay una tendencia ideológica. Y los magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad no son marcianos ni marcianas. Tienen una formación, tienen una trayectoria de vida que lógicamente les hace emitir sus fallos, no solo en base al conocimiento científico del derecho, pero también tienen una carga ideológica, lo cual es normal. Pensar
que la constitución política no es constitución de angelitos, no es constitución política de la república. Entonces no hay que descartar que tengan su ideología y es normal y es lógico y no por eso dejan de ser buenos o son malos, pues. ¿Cómo debería de sentirse la población en general de los magistrados que se van a nombrar en este año? ¿Qué expectativas deberíamos de tener? ¿Será que hay una diferencia, digamos, entre el nombramiento que va a ser el presidente de la República y el que va a ser el rector de la Universidad de San Carlos? ¿O entre el Colegio de Abogados y el Congreso de la República? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Pues tiene que haber diferencias, porque la comparación que haces es como un insulto para Bernardo Arévalo. Es decir, ojalá que no sea así. Compararlo con Walter Mazariegos, mejor sería mental la generación al presidente de la República. No, yo pienso que Bernardo es un hombre democrático con principios que ahorita, por cierto, avisó en su última ronda de prensa que va a sacar una convocatoria para perfiles que llenen los requisitos de la Constitución. No pueden inventarse otros requisitos. La Constitución política marca qué requisitos. Si mete otros requisitos, ya estaría comenzando mal el camino de Bernardo. Yo espero que cumpla la Constitución, los requisitos que marca la Constitución para los magistrados titulares y suplentes. Ya lo que pase con el mercenario Walter Mazariegos y sus secuaces, la mayoría del Consejo Superior, que en principio tendría que ser esa elección, porque la convocatoria ya es nula de pleno derecho, por lo que platicábamos en el anterior programa de que más de la mitad de miembros del tribunal del Consejo Superior ya se les venció superior, hay cualquier impugnación, se puede venir abajo la designación que haga. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Es una debilidad entonces que el presidente esté queriendo hacerlo de una manera más transparente, como ha anunciado de que va a recibir expedientes y va a ser público? En realidad las comisiones, bueno, o el proceso, porque acá no son comisiones, ¿verdad? Sino son nombramientos directos, pero digamos, uno de los principios rectores de este proceso debe ser la transparencia, Jordán. Pero es una debilidad del presidente el exponer los expedientes de los postulantes. Yo no lo veo como debilidad, lo veo como un gesto de apertura de democracia. Esperemos que no tenga ya el pache hecho, que sería triste decir ya tiene al titular y al suplente y solo para decir que es democrático saca la convocatoria, sino que como él no es abogado, ni uno como abogado conoce a todos los miembros que pudieran ser magistrados, pues que se nutra de expedientes y que escuche voces de su equipo, pero al final él, Bernardo Arévalo, va a tener la responsabilidad histórica, no de alguien que lo defienda, porque sería un argumento muy ruin, no, alguien que defienda el ordenamiento constitucional en la magistratura, que podría pasar a ser un precedente importante para futuros presidentes. Si hace lo contrario, y si busca un amigo, si busca alguien que le diga así a todos, sería muy triste. Yo esperaría que fueran criterios más profundos, más pensando en el país que pensando en él y en su movimiento político. ¿Qué características, en tu opinión, debería de tener un magistrado o magistrada de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, que conozca de derecho constitucional, ¿verdad? Porque no es lo mismo un especialista en derecho penal, no es lo mismo dedicarse a sacar presos, que yo respeto mucho a los colegas penalistas, o a los que se dedican a hacer escritura, a los que ejercen más el notariado, o a los que hacen sociedades anónimas, como mercantilistas. No, el derecho constitucional es fundamental, es la piedra angular. Recuérdate, Tomás, que de lo que enseñamos en la universidad y que todos aprendimos es la jerarquía normativa. ¿Qué es eso? La pirámide de Kelsen. En la base están las leyes particulares o negocios jurídicos. En un segundo escalón están las leyes reglamentarias. En un tercer escalón están las leyes ordinarias aprobadas por el Congreso. Y en un tercer, en la cúspide de esa pirámide, están las leyes constitucionales, que son las aprobadas por una Asamblea Nacional Constituyente, que no solo la Constitución política, es también la ley electoral y de partidos políticos, la ley de orden público, la ley de emisión del pensamiento, por ejemplo, ¿verdad? Y también el tema de los convencionalismos y los tratados internacionales también. Sí, la ley de amparo, muchas gracias. Pero también el artículo 46 de nuestra Carta Magna, Tomás, tú lo sabes bien, manda a que todos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno.
Ujú. Entonces, entiendo esa claridad, ese conocimiento, porque si no, los letrados le sacarían el chance a los magistrados, pues si no se trata de eso, elijamos letrados, mejor no. Los conocimientos mínimos, pero importantes, y sobre todo también, aparte del conocimiento científico, Tomás, la ética, la trayectoria, que no se encuentra en una bolsa de Tortrix, pues, no porque haya hecho 10 horas de servicio en una iglesia, que también, por cierto, es importante que las instituciones sean conformadas por personas laicas, no por ministros de Ujú. culto, porque hasta hay prohibiciones. Ya hay un pastor en la comisión de Tribunal Supremo Electoral. No, no, no. ¿Por qué? Porque el Estado es laico. Los magistrados van a ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad para católicos, para evangélicos, para testigos de Jehová, para mormones, para ateos, para Ujú. musulmanes, para todos. Entonces tenemos que tener profesionales con esa amplitud, con esa madurez, con ese conocimiento, con esa idoneidad. La idoneidad, querido Tomás, la marca el artículo 113 para todos los funcionarios públicos y que aquí se ha aplicado muy poco. Yo me recuerdo solamente a Alfonso Portillo, por ejemplo, y de quizás haya otro caso por ahí, pero Ujú. qué casualidad que solo él no sea idóneo para haber sido al Congreso hace varios años, ¿no? Si vamos a eso, hay un doble rasero para juzgar. Entonces es importante también la idoneidad, ¿verdad? Que pasa por qué ha hecho en su trayectoria, en su hoja de vida, cómo ha sido esa conducta, si ha sido ética o no, porque quien ha robado en lo poco puede robar en lo mucho, y la justicia es un poder tentador, y muchos han hecho de la justicia un verdadero mercado, soltando a criminales y personas ligadas al crimen organizado, por ejemplo. Digamos, ¿se puede separar, Jordán, la necesidad de que llegue alguien que tenga objetividad y sea imparcial más allá del posicionamiento en el cuadrante que conocemos, digamos, de la ideología o de la filosofía de cada magistrado? Porque sí existe el temor a un revanchismo, a una venganza. Tu persona, muchas otras personas se encuentran en el exilio. Entonces, ¿qué tanto debe prevalecer que una persona sea, pues no sea objetiva, pero que resuelva de una forma objetiva? Yo he escuchado casos, por ejemplo, en que un juez dice, mire, no estoy, o sea, la ley me exige que resuelva de esta manera, aunque personalmente no sea lo que yo quisiera hacer. Digamos, la persona se tiene que sustraer de las decisiones que tiene que hacer defendiendo la Constitución. ¿Qué tanto pesa de buscar a alguien objetivo y qué tanto nos hemos alejado de esa visión de decir, el abogado representaba cierto grupo, fue nombrado por cierto presidente, pero en ese momento actuó en apego a la ley? Bueno, yo tengo claridad en que la justicia ordinaria y constitucional no debe ser una vendetta, una herramienta para, ahora sí me voy, si no, estaríamos igual de los que criticamos, ¿no? La justicia, como bien dices, tiene que ser independiente, objetiva, en base a los hechos, ver qué dice la norma, cuáles son los hechos, los que recibimos lógica jurídica, ¿verdad? Nos recordamos claramente de premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿verdad? Entonces, no hay mucho donde perderse si se quiere actuar conforme a la ley. No puede ser un boomerang, ahora tengo ya la justicia y me voy a vengar. No, no, no. Dejar el hígado a un lado, poner el cerebro por delante, que a veces cuesta, ¿verdad? No todos somos dotados con las mismas luces también, pero yo pienso que con un conocimiento técnico importante, sin mala fe, actuando de forma ética y siendo coherente con los principios de la Constitución, se pueden tener magistrados y magistradas de una corte independiente que no esté al servicio del poderoso económicamente o de amenazas y todo eso. ¿Qué sucede con la designación de la Corte Suprema de Justicia del magistrado o magistrada a la Corte de Constitucionalidad? No, no, hay un impasse ahí con la presidencia de la Corte Suprema, ¿verdad, Jordán? ¿A Sí, qué sí, nos la verdad. lleva esto? Esta es pura serie de Netflix también. Hay un capítulo, van a elegir, no va a elegir qué va a pasar el próximo capítulo. De repente eligen ya uno de estos días. Hay una candidata que le quitaron hasta la visa en Estados Unidos, no precisamente por ser un angelito, por cierto, ángeles con suerte en el cielo, pero la trayectoria pues marca mucho lo que ha hecho cualquier persona. Entonces debe de buscar para dirigir la Corte Suprema de Justicia alguien que vaya a velar principalmente en el proceso, porque ahí está la preocupación, Tomás,
de dirigir la comisión de postulación para la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo se va a inclinar esa balanza? Recordemos que esta comisión también, Tomás, está integrada por la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios, por la presidenta del Tribunal de Honor también del mismo colegio y por todos los decanos de las facultades de Derecho. Y ahí también hay una mala práctica, que hay universidades de cartón que han de papel. abierto sus facultades solo para tener una silla ahí, pero hay una responsabilidad y ahí hay que reformar la Constitución también. Está el órgano encargado de velar por el Consejo de Enseñanza Privada Superior, que tiene dos funciones, Tomás, tú las sabes bien. Uno, autorizar nuevas universidades privadas y dos, velar por el grado de capacidad de conocimientos que se dan en las universidades. Pero no hacen una y sí hacen la otra. Este personaje de San Carlos fue hábil y hasta creo ya una universidad que se llama Juan José Arevalo Bermejo, para mayor paradoja, Walter Mazariegos, y al rato vamos a ver que un profesor va a tener una silla esta universidad. Entonces, cadente de toda lógica, de toda ética, pues tenemos que estar muy preocupados de quiénes van a estar en esa otra comisión de postulación, no confundirla. Una es la del Tribunal Supremo Electoral, otras son los mecanismos de elección del Tribunal Supremo Electoral, y así cada órgano tiene su diferente comisión de postulación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves? ¿Cuáles son los aires de la Corte Suprema de Justicia para el nombramiento del magistrado o magistrada de la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué se puede esperar ahí? Ahorita es como una ficha lanzada al viento. Puede caer del lado oscuro, puede caer con una actitud progresista, consciente que necesitamos una presidenta o un presidente sin vínculos con el lado oscuro, el pacto de corruptos, ¿verdad? Sin vínculos con el crimen organizado, que sea un profesional lo menos tachable posible, santos con suerte en el cielo, tengo un refrán yo, sino alguien presentable, decente, que sería lo mínimo, pero que a veces cuesta encontrar también. Y digamos, si con todos estas trabas y obstáculos que se vienen dando en las comisiones, porque no es de esta, es de la anterior también, de la comisión de la Corte Suprema de Justicia. Yo recuerdo, por ejemplo, en la del fiscal general, que fue a punta de denuncias, que muchos participantes quedaron fuera. Limita el que no haya más fuerza por parte del movimiento democrático, anticorrupción. Eso no limita que la gente quiera participar, Jordán. O sea, la gente no, los abogados no temen a ser perseguidos, a terminar en una situación como la tuya, al postularse o al buscar una magistratura o ser fiscal general. Bueno, intimida. Recordemos el proceso anterior, dos candidatos que yo recuerde fueron privados de su libertad. Luis Fernando, no me recuerdo el apellido, quien fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados en el 2015 al 2017. También Estuardo Gálvez, el sector, paró detenido, ahora está corriendo otra vez, va a la segunda vuelta. Entonces sí deja lecciones duras para apoyarlo, para lanzarse otra vez. Entonces tenemos que apostar a que no sean perfectos los mecanismos de elección, pero que sí hay un sistema de protección para ver que gente decente se lance a estos cargos sin temor a estar judicializado o parar en el exilio. Eso es importante. ¿Está el presidente realmente con las manos atadas en todos estos procesos? O sea, es un dilema, acá hay un dilema, y es que quienes tienen el sistema de justicia y el sistema político de Guatemala de rodillas no respetan las leyes, pero nuestro presidente es democrático, nuestro presidente es, ¿verdad?, respetuoso del Estado de Derecho, como debería de ser, pero no permite eso de que las personas que de verdad deberían estar participando teman, digamos, que tengan que parar en el bote o en el exilio. Bueno, yo pienso que el presidente Bernardo Rivas no está atado, ¿no? Es presidente de la República. Es cuestión que se empodere de las competencias, que tenga también la articulación de dialogar con otros actores, ¿verdad? También el equipo en el legislativo, pues tiene que tener la capacidad de negociar en el buen sentido de la palabra, no con plata, sino negociar políticamente cosas importantes.
y esta ya llegó al meridiano de su gestión, Bernardo. Yo estoy esperanzado en que no se conforme con ya haber llegado a ser presidente, ya igual que su papá, no. Puede dejar cosas importantes para el país, lo debe hacer y no tener miedo. Recuerden que para que asumiera Bernardo, la gente salió a las calles, las comunidades indígenas, la comunidad internacional, lo llevó en andas prácticamente a tomar posición, pero no debe ser en balde, ¿verdad? Y tiene que hacer todo el uso de la ley y la experiencia política, diplomática también, pero él es hoy político, tomador de decisión, no es el canciller de la República, es el presidente de Guatemala, y yo estoy confiado en que las circunstancias del país lo van a impulsar a tomar un papel protagónico y tomar decisiones en que la mayoría, pues, digamos, reconozcamos, sí, ha jugado el papel que la historia le ha encomendado. Jordán, ¿le ha dado la espalda el presidente a los que están a las personas que se encuentran en el exilio? Ay, 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 Tomás, pues, ¿qué te diría yo? Cada quien en el exilio lleva su procesión por dentro. Yo ya voy para los 4 años. Mi vida también ha sido como Netflix, primera temporada en Euskadi, en el País Vasco, alrededor de un año. Luego en Costa Rica, año y medio, y luego ya desde el mes de mayo del año pasado, nuevamente en Euskadi, Euskadi, el País Vasco, el norte, una sociedad muy solidaria, muy democrática, que se aprende mucho, que comprende bien la realidad de otros países, pero siento que puede y debe hacer Bernardo con empatía cosas por los exiliados. Sería importante que tuviéramos una política, una estrategia de un exilio digno y una ruta de regreso. Para los que queramos regresar, habrán exiliados jóvenes que ya están en otros países, que sus hijos han nacido allá, que ven con preocupación Guatemala, y otros que queremos seguir aportando desde el país, pero tiene que mandar mensajes claros. Lógicamente, el tema de los exiliados le hace roncha al CACIF, por ejemplo, pues. Pero ¿qué pesa más? Tendrá que decir el presidente Bernardo. Ser empático con los exiliados, con los operadores de justicia, fiscales, jueces, magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas que han dado lo mejor por Guatemala, a que puedan vivir en su país de forma tranquila, teniendo su proyecto de vida, retomarlo, porque le truncan a uno su proyecto de vida, o quedar cómodo con los que están molestos por los fiscales, jueces que los procesaron. Ahí es donde se va a ver al final que está hecho, pero el tiempo pasa. Ya el alto comisionado de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana se ha pronunciado con preocupación sobre los exiliados, habrá que ver, y en su momento va a ser preguntado ahorita y por la historia que hizo Bernardo Arévalo por los exiliados, que estamos afuera de nuestro territorio queriendo aportar por una Guatemala más justa y más humana y sin corrupción. Y ya tocándolo así que estoy abriendo o abrimos un poco la puerta a tocarlo en los términos personales. ¿Te imaginaste cuando fuiste candidato a rector o cuando se te propuso, se te nombró para ser candidato a vicepresidente? ¿Te imaginaste que este podía ser un resultado? ¿Cruzó tu mente que podrías resultar en el exilio a raíz de una participación, digamos, dentro del esquema de tus derechos? La verdad que no, Tomás, porque aspiré a ser rector de la universidad donde soy profesor, donde estudié, donde es tan fácil sacar a las mafias, sacando los concursos de los profesores a oposición, no darlos a dedo como hace ahorita Walter Mazariegos y la mayoría de directores en Quesaltenango, en Cobán, en Petén, y así se forma el clientelismo. Eso les asustó y por eso hicieron el fraude. Y ser candidato a la vicepresidencia con una dirigente Maya Quiché como Telma Cabrera del MLP, pues les paró el pelo. Vaya mam. Pues ahí hay discusión. Yo Ah, sí, 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 sí. O sea, ah, nació en la Cintal, ¿verdad? Entonces, ella quedó en cuarto lugar en el proceso electoral anterior, sumado a un procurador que había salido como una persona más o menos bien valorada, porque por eso estoy a punto de ser rector. Muy posiblemente de un cuarto lugar hubiéramos estado en una segunda vuelta, pero eso sí le asustaba al status quo. Entonces el Estado nos cerró la puerta, el propio Estado. Después hubo 2 binomios más que no les voy a hacer propaganda, que no participaron, pero fue problema entre partidos. Se plantearon recursos, no cumplió el requisito de asamblea, se tiraron el pelo y no participaron.
Lo nuestro fue una osadía que dijeron, no, este binomio es poderoso y no participa desde organizaciones electorales, Tribunal Supremo Electoral por mayoría, Corte Suprema, CC, y por eso es que se violó el derecho humano político de ser electo sin una sentencia. Solamente por la denuncia que puso este fantoche que hoy tenemos como procurador, que quiere ser miembro del Tribunal Supremo Electoral, que casi 4 años después el caso está bajo reserva. Y vaya, ¿quién lo tiene? Minor Moto. Y la reserva, cualquier estudiante de derecho penal sabe que solo puede durar 10 días. Y esta persona que quiso, después hasta pidió mi institución como procurador porque no lo acompañé a que él quería ser magistrado de la CC, pues no se inhibe de conocer, estando obligado, ya plantea la acusación, no le da trámite, entonces es un violador de un derecho humano. Entonces, este tipo de personajes, sí, nunca me imaginé contemplarlos ni ganarme su enemistad, porque eso es lo que gané, pero en mi corazón no hay odio, yo lo que quiero es seguir aportando ahorita desde el exilio a Guatemala y cuando se den las condiciones para regresar, cuando haya un Estado de Derecho que garantice todo para los distintos exiliados en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, México, Costa Rica y algunos pocos aquí en Europa. ¿Qué papel ejerce la comunidad internacional en las comisiones? ¿Qué papel puede ejercer la Unión Europea o la Embajada de los Estados Unidos? En este momento hubo un cambio de embajador, ¿verdad? Queda alguien a cargo de la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué papel puede jugar para, digamos, el proceso de nombramiento de magistrados a la Corte de Constitucionalidad? Bueno, el de estar observando el proceso electoral, pronunciándose, yo leí la entrevista del encargado de negocios bajo la responsabilidad de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, preocupado por el tema de estos procesos de elección que estamos hablando también, la Unión Europea, la OEA, la sociedad civil internacional también nombró a responsables para observar y monitorear este proceso. Le llama la atención lo aberrante que es que el Consejo Superior que hablábamos esté convocando sin tener la legitimidad para ello. Van a estar viendo cómo se solventa el tema de las tachas de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los mecanismos de elección. O sea que sí, Guatemala está bajo los reflectores de la comunidad internacional y habrá quienes no querrán estar sancionados por la Unión Europea, por el Departamento de Estado, y se lo tendrán que pensar 2 o 3 veces antes de tomar cualquier decisión. Digamos que la alianza que llegó a dirigir o a incorporarse más de lleno en las comisiones y en las cortes, en las salas de apelaciones, en la Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, ya no representa únicamente a políticos corruptos y empresarios, sino también el crimen organizado ha logrado penetrar en algunas de estas estructuras, Jordán. Bueno, es transversal, Tomás, lo que dices. El crimen organizado está en muchas estructuras del Estado y la corrupción, me encanta que menciones a los empresarios, no todos los empresarios, claro, hay empresarios honestos, ellos vale la pena que hagan su actividad de forma lícita, con libre competencia, pero hay un grupo que maneja, como dijera también hasta los ex premios Nobel de Economía, la élite depredadora, que piensan que Guatemala es su finca y están puros solo para adentro, y con esa visión solamente, ¿qué es lo que provocan, Tomás? Migración. Migración. Porque no dan trabajo digno, la gente tiene que salir de Guatemala para sobrevivir, son casi 4 millones de guatemaltecos los que sostienen nuestra economía, no es una medalla, no es un orgullo, aportan lo equivalente a más del 20% del Producto Interno Bruto. Tenemos que verlo no como cajeros automáticos, como ciudadanos plenos, tendrían que votar, no solo en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, voto electrónico, los colombianos lo pueden hacer, porque los guatemaltecos no, por ejemplo. Y somos el país que más ha incrementado su número absoluto y el porcentaje de migrantes hacia Estados Unidos en la última década, Jordán. Así es. Y tenemos desatendidos. Desatendidos, olvidados, utilizados. Solo cuando hay elecciones van los candidatos a platicar, a dialogar, a engañarlos, a sacarles su plata. Eso es inhumano realmente. Bueno, entonces, para irlo cerrando, Jordán, ese es el proceso del nombramiento y la designación que va a seguir siendo obstaculizado, que va a seguir teniendo todos sus matices,
y esa será la Corte de Constitucionalidad que, como bien mencionabas, va a estar a cargo no solo del siguiente proceso electoral, sino del próximo, ¿verdad? El del 27, pero también el del año 31. Y esa es la importancia de la comisión, perdón, de la Corte de Constitucionalidad, y por la que todos deberíamos de estar involucrados, participando, la población en general, no solo los abogados, pero esperemos pues que más personas se atrevan a participar, Jordán. Valoramos el papel de quienes tuvieron la valentía de participar en la rectoría, como tu persona y como candidato a vicepresidente. ¿Qué mensaje te deja? ¿Qué compartirías con los guatemaltecos sobre el momento que se está viviendo, tanto político como de las comisiones de postulación? Bueno, que participemos, que dejemos de tener una actitud individualista. Si yo estoy bien, suficiente, no tenemos que salir de nuestra burbuja, de nuestra zona de confort y pronunciarnos, preocuparnos, ocuparnos de lo público, que eso nos atañe a todas y a todos. Tenemos que tener una ciudadanía activa. Ser ciudadano, querido Tomás, no es solo votar cada 4 años, sería muy pobre el papel del ciudadano. Tenemos que pedir rendición de cuentas desde lo local a los dirigentes de los comités, a los dirigentes de los COCODES, del COMUD, del Consejo Municipal. La máxima autoridad no son los alcaldes, no son reyes. Los 330 son consejos municipales integrados por alcaldes, síndicos y concejales. Todos tienen voz y voto. El alcalde solamente vota doble en caso de empate. Que las sesiones sean públicas, hay que exigir en todos los municipios. En la capital es una vergüenza, por ejemplo. La ciudad del futuro, miren qué futuro, si ni reciclan el transporte, nunca lo resuelven, el tráfico cada día peor, pero ahí está la marca de Arzú y compañía, que eso hay que tenerlo presente también. Esperemos que se pueda dar vuelta a la página. Jordán, un abrazo a la distancia. Gracias nuevamente por tu aporte y tu conocimiento y tu experiencia. Espero que estés muy bien y que pronto te podamos ver por estas tierras. Gracias, Tomás. Hasta la próxima. Un abrazo. Fuerte abrazo.